Y si les parece, vamos dándole entrada a la querida mesa con los maxi abogados David Peña y Federico Anaya, que espero que ya se encuentren por ahí. Si me pueden ir avisando un poquito. Estoy viendo ahí que cuando se está conectando nuestro querido David Peña, el maxi abogado David Peña, se estará incorporando también en un momento más Federico Anaya. Le aviso que como estoy transmitiendo de una manera un poquito más casera, tengo de pronto algunos momentos que pierdo un poco la imagen o qué es lo que se está proyectando en ese momento, pero ahí le estaremos, ahí usted mismo me orienta y me hace comentarios si ve que estamos pasando otra cosa y yo estoy viendo otra. Pero bueno, ya estoy viendo ahí a nuestro queridísimo David Peña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Mi querido David, muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo están, Ernesto? ¿Cómo estás, Federico? Saludo a todas, a todos el auditorio. Buenos días a todas. Buenos días, mi querido Federico, también. Buenos días, pues acá nosotros transmitiendo desde un lugar que conocen los dos, más me imagino Federico, mi querido Federico, desde el Museo Tatic Samuel, acá en las montañas del sureste mexicano. Así que, bueno, si les parece, mis queridos maxi abogados, pues vamos entrando en materia. Hay toda tenemos ahí las imágenes precisamente de la publicación del Instituto Nacional Electoral, también después de un fallo del Tribunal Electoral, ha emitido también un comunicado y ha señalado algo que, pues donde en teoría se prohíbe, hay algunas restricciones que ya está colocando para los candidatos y candidatas de Morena y de sus partidos de la alianza para, pues en esta como le dice mi querido David Peña, esta candidatura de estos personajes. En esos comentarios, Morena está haciendo una reinterpretación sobre esas restricciones. Entonces, una de las grandes preguntas que hay ahorita y que ya empezaron a haber polémica sobre eso es si la y los candidatos, precandidatos de Morena pueden hacer mítines públicos o no pueden hacer mítines públicos. Parece ser que hay ahí una palabra que es la palabra que entiendo, interpreto, que es la que está usando también Morena para tener una interpretación de lo que falló ahí, de lo que está dictaminando el INE. David Peña, cuéntanos cuál es tu mirada de lo que está pasando y de lo que está señalando el Instituto Nacional Electoral. Mira, yo creo que, bueno, vamos a tener que estar dando seguimiento a varias de estas resoluciones que va a estar sacando tanto el INE como el Tribunal Electoral, porque, bueno, pues ya estamos en esta pre-campaña electoral. Y bueno, creo que me parece importante la forma en la que ahora se están, anunciando, digamos, y las medidas cautelares. Recordemos que las medidas cautelares son acciones preventivas que desde los órganos electorales, en este caso hablando de lo electoral, se dictan para evitar que haya, digamos, para evitar que se cometan posibles violaciones al proceso electoral o a los principios electorales. Entonces es una cosa por si las moscas, vamos a evitar este tipo de acciones para evitar futuras violaciones o posibles violaciones. Ya había dictado anteriormente el Instituto Nacional Electoral una serie de medidas que aquí las comentamos también y que yo me sorprendía en buen sentido de que el presidente de Morena las había aceptado en ese entonces las medidas cautelares, sobre algunas restricciones de estas campañas, de estos recorridos para quienes aspiran a dirigir la lucha de la Cuarta Transformación, ¿no? Los comités de la Cuarta Transformación. Entonces, se habían dictado un par de medidas cautelares en el pasado, hace como unas 3 semanas, quizá más o menos un mes, iban en un sentido de no hacer actos de proselitismo, que las reuniones o las asambleas informativas no hablaran de temas electorales,
que no presentaran propuestas electorales. Entonces, a partir de ahí se fue, digamos, limitando o modulando un poco el tono de estas asambleas informativas. Ahí hubo ya una serie de restricciones que en la mayoría cumplieron, digamos, meridianamente, se fueron cumpliendo y se siguió con el proceso durante estas semanas más. Ahora con estas medidas es importante decirlo que devienen o provienen de una sentencia del Tribunal Electoral. Originalmente la Comisión de Quejas del INE había negado las medidas cautelares para evitar que se realizaran estas asambleas informativas. Eso pedía la oposición, que se evitaran las asambleas informativas porque constituían un acto de desigualdad y de inequidad en la contienda, en la futura contienda electoral de 2024. El INE originalmente las niega, se va en un recurso al Tribunal Electoral, el Tribunal Electoral tira esa decisión del INE y le dice al INE, razona, analiza estos elementos y dicta las medidas cautelares que te está pidiendo la oposición. Y digo la oposición en términos generales porque hubo, creo que 170 y tantas quejas que se aglutinaron en la comisión de quejas. ¿Se cambió tu audio, David? ¿Algo pasó? ¿Algo? ¿Tenemos un problema con el audio? audio? ¿Me escuchan? Ah, ya. Ahí está. Sí. Gracias. Es que se conectó a otro auricular. Entonces, bueno, ahora en estas nuevas medidas cautelares se vuelve a limitar, y aquí para ir cerrando este breve comentario de inicio, se vuelve a limitar las acciones que puedan estar haciendo los anteprecandidatos presidenciales o estos personajes, digamos, Sheinbaum, Ebrard y todos ellos, que están aspirando a dirigir los comités de la cuarta transformación. Esta limitación, y aquí es donde entra la discusión, mi querido Ernesto, es que dice, bueno, reitera algunas de las que ya tenían, no se pueden hacer anuncios electorales, no se pueden pedir el voto para un partido político, eso me parece que se cumple meridianamente, pero el tema que donde está el debate es, la Comisión de Quejas dice que los actos públicos sean preferentemente en los edificios, en las instalaciones de Morena, tanto a nivel municipal como estatal y o federal, es decir, en sus propias oficinas, ¿no? Cosa pero usa a mí me parece preferentemente rara y complicada, digamos, pues si es una asamblea informativa, no sé, para 300 o 400 personas, ya no digo las que se han hecho de miles, pero 300 o 400 personas no creo que quepan en un local, pues en un local que tiene el partido o que tendrá el partido en diferentes estados. Entonces, la discusión está, y es la interpretación que hace Mario Delgado, donde dice, la Comisión de Quejas dice preferentemente en las instalaciones de Morena, en los edificios, en las casas de Morena, pero no dice que únicamente. Entonces, aquí creo que está la discusión, dice, vamos a seguir haciendo las asambleas informativas, eventualmente algunas se harán en espacios cerrados, ¿no? Cumpliendo o acatando lo que dice el INE, pero las que no quepan, esa es interpretación mía, no es de Mario Delgado, las que no quepan o la convocatoria rebase el propio local, pues se podrán hacer en espacios públicos porque no hay una obligación determinante de que no se haga. Dice, preferentemente se harán estas asambleas informativas en los espacios privados. Entonces creo que estas medidas cautelares, insisto, van a ir acotando más. Creo que va a haber quizá dos medidas cautelares más antes de que acabe este proceso, es decir, a finales de agosto, principios de septiembre, en donde estas asambleas informativas van a ir descafeinándose, digamos, pero creo que van a seguir a lo largo del país. Y hasta aquí esta entrada, digamos, de cómo ir entendiendo, un poco dimensionando lo que representan estas medidas cautelares que se dictaron la semana pasada, creo que el viernes, por parte del INE. Muchas gracias, mi querido David. Mi querido Federico, tiene usted la palabra, misma pregunta. Yo quisiera responder concentrándome en algo que ya se nos olvidó, aunque acaba de pasar. La composición del INE que está tomando estas decisiones cambió entre marzo y abril de este año, porque tenía que renovarse 4 de los asientos. Uno de ellos, el de presidente, ahora es presidenta del INE. Y yo creo que lo más interesante de ese proceso fue que quienes quedaron no fueron fruto de una negociación entre los partidos políticos en la Cámara de Diputados. Por cierto, para quienes nos están escuchando, esto es bien importante porque demuestra que si tú haces bien las cosas en la Constitución,
No tienes broncas como las del INAI, que es otro de nuestros temas. Si no hay arreglo entre los partidos políticos en la Cámara de Diputados o en el Senado para el INAI, en el caso del INE, te vas a una tómbola. O sea, metes los nombres de las personas que fueron seleccionadas como las mejor calificadas y la suerte es la que decide. Un detalle bien interesante. La hermana de la actual secretaria de Gobernación, Berta, alcalde de Luján, era una de las 5 personas que estaban en el grupo de donde podía salir la nueva presidenta del INE. Y todo el mundo en la derecha y también en la izquierda pensaban pues que ella era la buena y que Morena iba a pelear porque ella fuera la presidenta del INE a muerte. Y lo cierto es que Morena no peleó nada. Morena agarró y dijo, mejor vayámonos directo a la tómbola. Y en la tómbola salió una candidata que viene de Sonora, viene de los institutos electorales de los estados y que en materia electoral es muy profesional. No les caía muy bien ni al PRI, ni al PAN, ni al PRD, pero la regla es muy clara y pues ellos llevaban meses diciendo que la ley es la ley y entonces se fueron a la tómbola, salió esta compañera e igual se eligió a los otros 3. Ahora, la comisión de quejas, regresando a ese asunto a lo que estamos discutiendo, la comisión de quejas viene ahorita una mayoría fuerte formada por estos nuevos consejeros, más consejeros que habían sido electos hace 2 años y que también son ya bajo, digamos, bajo el gobierno o bajo las legislaturas, donde hay no un predominio, pero sí una presencia muy fuerte de Morena. Entonces uno hubiera esperado que ese INE fuera más buena onda con Morena. Y al principio eso parecía, porque como nos explicó David, originalmente la comisión de quejas dijo, no vamos a poner medidas cautelares. La oposición se va al tribunal, el tribunal dice, no, sí tienes que hacer algo, tienes que valorarlo mejor, y esa comisión de quejas, así compuesta nueva, toma esas decisiones. Ojo, podemos esperar que exactamente el mismo tipo de medidas cautelares vaya tomando esa comisión de quejas en el proceso de la alianza opositor. Los únicos que no se arriesgan a tener medidas cautelares van a ser los de Movimiento Ciudadano, porque ellos dijeron que se van a esperar hasta diciembre para elegir a quien vaya a ser su candidato o candidata. Por lo tanto, pues a esos no les va a entrar estas prevenciones. Ahora, me parece que esto demuestra que incluso con el arreglo que tenemos hoy en día en la Constitución del INE, que es muy peligroso, o sea, la posibilidad de que sean los partidos políticos y sus élites las que decidan quiénes son los consejeros del INE es altísima, pero incluso con este arreglo, como hay la válvula de escape de que nos vamos a la tómbola, hay manera de que tú tengas personas aceptablemente equilibradas, no neutrales, pero sí equilibradas, que obliguen a todo mundo a comportarse razonablemente. Por cierto, en este punto hay algo bien importante. Tenemos desde hace 4 años el gran debate de si el presidente de la República desde la mañanera tiene libertad de expresión para opinar acerca de la política o si debe detenerse y dejar de opinar cuando estamos en proceso electoral. Y creo que en un punto que sí está bien del lado de la oposición es recordar que una de las inequidades más grandes de la elección del año 2006 fue que el presidente Fox estaba metido en la elección todo el tiempo. Entonces, esto que estamos haciendo un año completo antes de la elección me parece que es un muy buen ejercicio. Y el INE que lo está haciendo parece que va a ser razonablemente buen árbitro. Bueno, supongo que en la derecha están muy tristes porque no tenemos a Ciro, Murayama y a Lorenzo saliendo a hacer conferencias y diciendo que el presidente es un autoritario populista horripilante. Pero yo creo que es mejor ese tipo de árbitro. Y ya, con eso cierro. Gracias, David. Perdón, gracias, Federico. David, y antes, ahorita que estoy haciendo esta precisión o corrección, me estaba escribiendo por ahí, me están diciendo que en lugar de decir Museo de Samuel, aquí hablando de Samuel, del obispo Samuel Ruiz, dije Samuel García.
Por favor, Bueno. una enorme disculpa. Tati, donde quiera que estés, una disculpa, por favor. El obispo Samuel Ruiz, no Samuel García. Una vez, sí, sí, una vez hecha esta precisión. David, en términos técnicos, legales, ustedes que son expertos en eso de la letra chiquita, cuando dice en el documento cuando el INE otorga las medidas cautelares, dice en este párrafo, los actos referidos como recorridos o asambleas informativas en el marco del proceso de selección de la titularidad de la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación se lleven a cabo preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político. Y me detengo en preferentemente, porque, claro, yo lo leo y digo, bueno, no es que solo ahí, sino preferentemente, eso en términos legales, legaloides, o no sé cuál sería el término. Formalistas. ¿Cómo juega eso ahí, David, y cómo juega eso, Federico? Mira, yo creo que colocaba justo el tema de preferente porque es donde está el debate. Bueno, ni siquiera es el debate, al final es interpretación y el presidente de Morena, Mario Delgado, salió ayer, creo que fue en un video, en donde él dice, bueno, vamos a cumplir las medidas cautelares, no tenemos mayor bronca, no vamos a hacer proselitismo, no estamos pidiendo el voto para un partido, no estamos, o sea, con eso cumple, digamos, como el tema que ya venía de precedente de las otras medidas que retoman en unos puntos aquí. Y creo, yo no le estoy dando la idea a Morena, pero bastaría con que Morena acredite, digamos, y aquí hay un punto de acreditación que me parece muy importante, que yo no había visto en las otras medidas y que ahorita sí hay, y ahora lo comento, que acredite ante las juntas distritales del INE que se va a hacer una convocatoria para Saltillo, ¿no? Y que el local de Saltillo tiene capacidad para 50 personas, por así decirlo, ¿no? Y que la convocatoria se espera para 450 personas. Y luego entonces, pues no se puede realizar en el local o no se pudo realizar en el local, incluso ya a toro pasado, y que por lo tanto se hizo en la calle de enfrente, en la plaza que está a 5 minutos del local, para asegurar la presencia de la gente y tal. ¿Por qué creo yo que puede ser o que podría hacerse, digamos, no solo en términos legaloides, sino siguiendo así como está la medida cautelar? Porque y a mí me pareció muy interesante, yo no lo había visto, decía yo en la anterior medida cautelar, que en esta ocasión el Instituto Nacional Electoral le pidió actas circunstanciadas o actas de información a las juntas distritales. Es decir, de los 300 distritos que tenemos, hay 300 juntas distritales, y para verificar la información que estaban haciendo la oposición, digamos, las quejas que se estaban presentando en contra de las giras de los anteprecandidatos y candidatas, el INE pidió información, si mal no recuerdo, a 140 o 141 juntas distritales, según la información que sacó el propio INE, y son las juntas distritales las que le informan al INE cómo se estaban desarrollando estas asambleas informativas. Entonces, ahí me parece, y además me gusta, digamos, que haya sido el INE, no a partir de la queja que presente la oposición de videos o de Twitter o de fotos o de lo que esté presentando, sino que sea el propio INE como instancia responsable haga una investigación para ver si esas asambleas informativas se estaban realizando como estaba diciendo la oposición o si estaban violando las anteriores medidas cautelares. Y el INE dice que de la información que le mandan las juntas distritales no se desprende que hay una violación a las medidas cautelares previamente dictadas, por eso no hay una sanción, digamos, sino que el tema específico es los lugares públicos. Y hay otra que me parece interesante, Ernesto, que viene en esta resolución de medidas cautelares, que tiene que ver con que la convocatoria sea dirigida a militancia o simpatizantes de Morena, cosa también bastante complicada, porque al final, pues tú vas a invitar a una asamblea de un anteprecandidato en Saltillo, sigamos la mismo ejemplo, y pues se me hace complicado que la convocatoria que puedas hacer en volantes o en anuncios
pues puedas etiquetarla solo para la militancia de los simpatizantes. Se puede hacer. Recordemos que ya en el periodo de precandidaturas oficial, digamos, una vez que pasemos todo este periodo que está en el vacío legal, ya en el periodo de precandidaturas, los mensajes incluso en radio y en televisión se pone una leyenda de este mensaje es dirigido a la militancia del Partido de Acción Nacional, ¿no? O sea, como si la gente no lo fuera a escuchar, o sea, yo que no soy militante no fuera a escuchar el anuncio. Es absurdo, pero pues así se hace. O sea, se pone esta leyenda o se pone esta etiqueta donde este anuncio va dirigido solo a la militancia. Si tú lo escuchas, no es para ti, ¿no? Solo a la militancia del PAN o del PRI. Porque está esta regulación en términos legales. Creo igual, sin darle ideas a Morena, pero creo que podrían perfectamente cumplir las medidas cautelares haciendo estas convocatorias a los eventos públicos, diciendo que este evento va dirigido a la militancia o simpatizantes de Morena. Creo yo, insisto, con esto se puede ir cubriendo, se cubre lo que está establecido en las medidas cautelares y se permitiría o se facilitaría, digamos, que se continuara con las giras, como se le llame, ¿no? Las giras, las presentaciones, las asambleas informativas, sin que esto represente, insisto, una violación a las medidas cautelares. Cierro lo de las medidas. Ahora, ¿esto representaría una condición de inequidad en términos generales para el proceso electoral? A mí me parece que sí representaba una condición de inequidad cuando salió el acuerdo de Morena, y lo dije aquí en esta mesa. Una vez que la oposición, todos los partidos, salvo MC, que está en otra dinámica, pero todo el resto de los partidos, se sube a la misma dinámica, se sube al mismo proceso, pues el principio de inequidad ya no existe, porque el resto de los partidos políticos se suben a hacer estos actos de anteprecampaña para ahora ellas y ellos, cuando menos los de la oposición de la alianza, nombrar a quien será, no sé si se llama representante o guía, o no sé cómo se llame, de la oposición, de los partidos de oposición, frente al proceso electoral de 2024. Entonces, ahí el principio de inequidad en términos de la contienda electoral ya no se actualiza, porque el resto de los partidos se suman al mismo proceso o un proceso semejante, salvo en el caso de MC. Insisto, MC viene en otra dinámica, no lo estoy excluyendo del proceso, pero trae otra dinámica donde hasta el momento solo ha dado a conocer a algunos interesados en la anteprecandidatura, pero no se han definido. Entre ellos, por cierto, Dante Delgado, del propio presidente del partido, ya levantó la mano y dijo, a mí sí me interesa participar por la presidencia. Pero bueno, esa es yo creo que MC es quien podría estar ahora presentando el resto de las impugnaciones, o la mayoría de las impugnaciones, porque los que están en la alianza, pues ya se sumaron al barquito igual en estas giras, ¿no? En las giras respectivas de cada uno de ellos, pero bueno, Santiago Krill, Xochitl Gálvez, Beatriz Paredes, de la Madrid, Enrique de la Madrid, creo que ya están en esta dinámica también, igual que en la dinámica que se impuso, digamos, desde Morena. Ya, gracias, gracias David. Federico, ¿quieres comentar también sobre este mismo tema? Sí, mira, hay una cosa dos cosas que quisiera yo decir. Primero, una de las críticas más serias que hizo el obradorismo al INE es que tiene una burocracia territorial gigantesca que duplica la burocracia que tienen los institutos de los estados. Y no queda claro por qué tiene que ser una burocracia permanente. Incluso, si se acuerdan, Murayama peleaba que ellos rentan muchos edificios en los estados, pues porque necesitan tener las oficinas, ¿sí? Esto que acaba de decirnos David demuestra que esa burocracia permanente del INE sí puede servir para algo. Como por ejemplo, para saber de qué tamaño son los locales de los partidos, cómo está la arquitectura urbana de cada lugar y cuánta gente cabe. Entonces, qué bueno, como dijo David, que no nada más se toma la decisión por lo que dice la oposición que se queja o Morena que se queja, sino a partir de la gente que está en campo en cada uno de los distritos y le informa a su superior, que es el INE. Entonces, eso es una cosa buena, porque entonces significa que esa burocracia sí puede ser eficiente. Yo creo que todavía están duplicándose con los institutos de los estados, pero para cambiar eso hay que cambiar la Constitución y no va a pasar pronto. 1. 2. En este tema que está discutiendo David, estamos
confrontándonos con una discusión teórica de la academia muy antigua, que es que hay partidos de élites y partidos de masas. Movimiento Ciudadano es un perfecto partido de élite. Es la bronca que traen, que Dante Delgado, que todo el mundo dice es el dueño del partido porque él lo fundó y él decide cuáles son las reglas y él sigue ahí partiendo todos los quesos imaginables. El pleito que trae Dante Delgado es con dos personalidades de la élite mesista, que son dos gobernadores de ni más ni menos que dos estados gigantes de la República, que son Jalisco y Nuevo León. Pero tienen un broncón. O sea, Dante vive en el Senado de la República y está en la Ciudad de México y está viendo las cosas desde el plano nacional. Y entonces está armando esta idea de quién va a ser el candidato de ese partido a partir de negociaciones. Acaba de reunirse su Consejo Nacional, por ejemplo. Y tú tienes a Samuel García, que no Samuel Ruiz García, como dijo ahorita el compañero Ernesto. Entonces, a Samuel García, el jovencillo, peleándose a muerte con su legislatura, porque la legislatura está dominada por el PRI y el PAN, y por supuesto que el joven gobernador dice, nosotros ni a la esquina con esos. ¿Por qué? Porque son los que están tratando de destruir su gobierno. Pero en Guadalajara, el gobernador de MC, sus aliados legislativos en el Congreso son el PRI y el PAN. Y gracias a ellos es que está gobernando Jalisco, con todas las arbitrariedades que también se han reportado. Entonces ahí a mí me encanta porque tú tienes a las élites jaliscienses y neoleonesas y se organizaron de manera completamente distinta, opuesta de hecho, y a una élite nacional que está tratando de ver cómo unir a todas sus élites que forman MC para designar un partido. Entonces, MC es el clásico caso del partido de élites. Ahora, los partidos de élites no necesitan preguntarse cuántos MCistas hay en el mundo. Lo único que les interesa es que haya gente que vaya y vote por ellos el día de la elección. Vean a Morena. Morena, el año pasado, con todo el enredo que fue y toda la gran discusión interna, organizó un proceso en el que se eligieron las autoridades internas del partido, pero también simultáneamente se hizo el registro de nuevos militantes. Entonces, ahorita Morena es, no tengo la cifra, pero es el partido que tiene más militantes registrados de manera formal. Y el INE tiene ese padrón. Entonces, tú tienes ahí un partido que, aunque tiene muchos elementos de élite y de coaliciones, llama a la ciudadanía para que masivamente se una en el año 2022, se inscriban en el partido. Por eso el INE le puede decir a Morena, oye, una cosa, hazlo dentro de tus oficinas, porque en principio este proceso es para los morenistas. Y el PAN hace años que hace eso y nada más invita a sus procesos internos a los panistas. Ojo, los panistas, como nuestras tías católicas mochas, bien organizadas, ellos siempre han tenido un padroncito chiquitito, pero bien organizado, y ellos sí saben quiénes son en cada municipio los panistas. Se ven aparte todos los días en el Rosario, entonces no hay bronca. Pero son bien chiquitos. Aquí la gran diferencia es que Morena tiene esta pretensión de ser un partido de masas y abre muchísimo más su membresía. Ahora, problema, el PRI, el PAN y el PRD juntos, ¿qué padrón tienen? Fíjense, y con eso termino, cómo la alianza opositora, en su proceso de selección, uno de los elementos es que cada uno de estos 13 precandidatos que tienen, va a hacer una colecta de firmas, ¿verdad? Y a partir de esa colecta de firmas, los que sobrevivan, y eso es bien interesante, los que sobrevivan y tengan el mínimo de firmas que dijo la convocatoria, la colecta de firmas de esos, ese va a ser su padrón. Entonces, de facto, lo que están haciendo es una inscripción, no a un partido, sino a una coalición. Y ese va a ser el padrón sobre el que se hace una elección primaria interna. Eso es bien interesante porque tú tienes ahí a la mitad del camino, tú tienes MC, partido de élite, Morena, elementos de partido de masas, y en medio, estos que están haciendo un padrón especial. ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? Que es la muerte definitiva ya
del PRI, que nunca tuvo padrón porque pues, era el partido del gobierno y estaban acostumbrados a eso. El PAN, que sí tenía padrón, pero son las tías muchas católicas de cada municipio, entonces son bien poquitos. Entonces no tienen padrón en esa coalición y entonces están formándolo sobre la marcha. Fíjense la diferencia. Morena lleva un año ya con su padrón nuevo y un año formando cuadros. Creo que el INE mismo no se había dado cuenta de esta complejidad y esta riqueza de la organización política. Ahora, pregunta, ¿hay alguna restricción jurídica constitucional para que un hijo de vecino que no está afiliado a nadie se entere de que va a haber una reunión o con alguien de la oposición o con alguna de las corcholatas morenistas, no importa? O va a haber una conferencia de alguno de los de MC y se vaya y se presente nomás para oír a ver qué dicen. Pues no hay ninguna restricción. Entonces, ahí hay otra bronca, pero ya no me meto a eso. En estos procesos que son realmente internos, ¿no deberían participar nada más los del partido o los de la coalición? Estados Unidos en esto es uno de nuestros referentes. La elección primaria no incluye al otro partido. O sea, quienes van a la elección primaria son los que están inscritos en el partido. ¿Por qué? Porque si no, pues ya estarían ahí demócratas escogiendo cuál es el que les conviene más, que es el candidato del enemigo, y se van y ponen al peor candidato del enemigo participando en el proceso. Para evitar esa trampa, que puede ser una trampa de la movilización, en Estados Unidos cada quien vota con su cada cual, pero en México no tenemos eso. Creo que vivimos un bello experimento. Gracias, Federico. Perdón, Sí. mi querido Ernesto, nada más una nota metodológica. Yo había avisado a producción que me cambio nada más de video, tengo que una reunión, entonces me conecto solo por audio, pero sigo, nada más si quieren el siguiente tema puede empezar Federico, si les parece, en lo que hago la transición al carro nada más, para no, o sea, me desconecto y me vuelvo a conectar, ¿vale? Órale, sale. Perfecto, Gracias. aquí estoy, sale. Pues mi querido Federico, pasando al siguiente tema, pero nada más comentar esta parte que está señalando. Es absurdo esto que señalaba David, también concuerdo con él en el sentido de que es absurdo que esta orden que emite el Instituto Nacional Electoral de que solo sea dirigidos a gente de Morena, ¿y qué pasa con el PT? ¿Y qué pasa con ¿quién es? Es el PT y el Verde Ecologista. Así es. A ellos no se les a ellos no se les va a convocar. ¿Cómo queda esa parte? Me quedé yo un poco así como dije, bueno, pues, y la otra, pues pues que la consulta no es a la militancia de Morena, es a la sociedad civil en general. No, entiendo que esa es la consulta que se va a hacer, no es específicamente a la gente de Morena o del PT o del Verde Ecologista, sino es a la sociedad en general. Y me quedé pensando que es algo que no me detuve a observar en el mismo procedimiento que están haciendo la Alianza por México, para México, no me acuerdo cómo se llama, del PRI, PAN y PRD, si ellos están también empleando esa misma metodología de que la consulta es abierta en general y no es específicamente a sus militancias. Así que ahí sería también la pregunta por ese lado. Yo creo que el problema más grave es ese, que como en este momento el partido que tiene un padrón más abierto y más formal es Morena, pero es nada más ese partido el que lo tiene. Y ni lo tiene el PT, ni lo tiene el Verde en la coalición de izquierdas, y en la coalición de derechas el PAN tiene un padrón pero diminuto y los otros no tienen. Y yo creo que aquí tenemos un problema que es de organización interna de los partidos, y eso tiene que ver con algo grave, Ernesto. Los partidos mexicanos siempre han tenido la tendencia a ser partidos de élites. Yo creo que desde la época cardenista no había habido un intento serio de que hubiera organizaciones de masas dentro de los partidos, y cuando lo hizo el viejo Partido de la Revolución, las corporatizó. Entonces tenía a los obreros, a los campesinos,
al ejército y a los burócratas, cada uno en su organización dentro del partido. Entonces yo creo que eso es lo que hace más difícil las cosas. Por otro lado, todavía no sabemos cómo van a ser las encuestas dentro de la coalición de izquierdas. Y no sabemos, por ejemplo, las preguntas. Parece que va a ser una sola pregunta, pero tú puedes consultar a toda la población en general, pero también podrías, antes de hacer la pregunta, ¿quién quiere usted que sea el coordinador? Tú puedes preguntarle al que está contestando si eso no es miembro de Morena. Y entonces tú vas a tener como resultado de la encuesta dos resultados bien diferenciados. ¿Quiénes son dentro de Morena los favoritos y dentro de la población general quiénes son los favoritos? Que son dos datos importantes que un partido tiene que tomar en consideración, capaz de que mi candidato interno es el que más quieren todos los internos, pero no es el que tiene más posibilidades. Y por cierto, ese fue uno de los elementos de la tragedia coahuilense que acabamos de vivir. Exacto. Entonces, yo creo que en este punto que estás diciendo es donde el experimento es más imprevisible, porque no tenemos buenas estructuras internas de los partidos para procesarlo. Gracias, mi querido Federico. Pues ya veo que por ahí ya está David conectado, ahora estará vía audio. Y si les parece, pasamos al caso del fiscal de Morelos, que la Suprema Corte de Justicia, otra vez la Suprema Corte de Justicia, otra vez el presidente Andrés Manuel López Obrador, y otra vez hay un roce y una discrepancia importante. Pero aquí, pues creo que valdría la pena, y qué mejor que con ustedes, expertos en la materia, pues esto que hizo la Suprema Corte de Justicia, que finalmente pues ratifica el fuero constitucional con a pues este fiscal, a Carmona Gándara, y por lo que, pues por tanto, solamente él podrá ser juzgado pues a través de un proceso de desafuero, esto que conocemos en México como el juicio político. Pues, ¿no? Hizo bien, hizo mal la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo leer esto, David? Mira, creo que el tema, digamos, interesante, aquí habíamos discutido en muchas ocasiones, discutido en buen plan, digamos, con Federico sobre el tema de los fueros, del fuero federal, el fuero local, la existencia del doble fuero, ¿no? Incluso en el caso de Cabeza de Vaca, recuerdan que estuvimos haciendo el análisis de los amparos, de cómo iban los amparos, si tenía fuero o no. Y creo que la Corte aquí hace un análisis interesante, yo diría, lo colocaría en interesante, por la autonomía que representa las fiscalías a nivel estatal. Desde esa perspectiva, a mí me parece que la resolución puede ser, insisto, interesante, porque se asegura, digamos, que los fiscales, las y los fiscales nombrados y que son autónomos constitucionalmente, sí tengan esta protección del fuero para que justo sea un mecanismo de evitar que por motivaciones meramente políticas en sus propias entidades sean destituidos. Entonces, creo que en ese alcance, solo específicamente en términos de las fiscalías autónomas, me parece que es un ejercicio interesante de la Corte, insisto, porque sí es un mecanismo de protección de la figura del fiscal o fiscal, hombre o mujer, autónomo. No en cuanto a lo que representa en este caso en particular. Creo yo, desde mi particular, que pues no era el mejor caso, no era el mejor ejemplo para poder meterse en la Corte. Creo que es el ejemplo que les tocó, entonces tampoco van a elegir cuál caso agarran y cuál no, pero particularmente en el fiscal de Morelos no es, digamos, el mejor ejemplo ni de autonomía, ni de independencia política. Tan es así que ha enfrentado ya varios procesos, tanto en lo local como en lo federal, incluso acusaciones de la Fiscalía General de la República, que es lo que deriva este procedimiento digamos, de controversia ante la Suprema Corte de Justicia, en donde se ha intentado proceder penalmente en su contra, precisamente pues porque es un personaje, digamos,
cuestionable, por decirlo menos. En términos de su ejercicio profesional, yo no me meto en su vida o en sus relaciones, pero en términos de su ejercicio profesional ha sido y es un personaje cuestionable. Creo que la Corte, pues fue el caso que les llegó literalmente, insisto, no me parece que sea el mejor ejemplo de autonomía ni de independencia política, pero bueno, pues la Corte, insisto, ahí creo que es importante la decisión de la Corte para garantizar que las y los fiscales pues no tengan esta presión también en lo local. Uy, se nos fue. David, te dejamos de escuchar. No sé si nos escuchas tú. David. Sí, ya, Te- aquí estoy, es que estoy. Uy, Sí. no. No, Nuevo León, ahí me quedé en Nuevo León, ¿me escucharon? No. Sí, repite. sí. Yo justo nada más colocaba para pasarle el balón a Federico justo en el análisis que hemos hecho, ya decía de Tamaulipas, y justo en Nuevo León, que hay una crisis, que esto que comentaba Federico, una crisis derivada también por el nombramiento del fiscal por parte de Samuel García, la oposición que presenta el Congreso, la no ratificación y el vacío que se genera en ese espacio. Entonces creo que es insisto, es un antecedente, un precedente, a mí me parece importante de la Corte, no en este caso de partido. Uy, se volvió a ir. Pero, digamos, tomo ahí lo que nos está diciendo David para no detenernos. A ver, David dice, la Corte tenía este caso, entonces tenía que resolverlo. No es cierto. La Corte tenía otro caso, que es precisamente la bronca de Nuevo León. La bronca de Nuevo León no está dirigiéndose específicamente a la cuestión de si el fiscal del Estado tiene o no tiene fuero federal. Ese es el caso de Morelos. Pero sí se está refiriendo al problema más grande, que es lo que nos acaba de decir David. Los fiscales tomamos la decisión democrática de que iban a ser autónomos de los ejecutivos. Pero el problema es que se vuelven agentes de las élites sociales, los abogados, las barras de abogados, los poderes fácticos, o, que es el caso ahorita de Nuevo León, agentes de la oposición al gobernador. Ojo, sin ponerle izquierdas y derechas. O sea, la oposición al gobernador va a aprovechar el fiscal para hacerle la contra. Eso es un problema de diseño constitucional y de praxis política. Y la Corte no es, que esa es una cosa que yo he repetido una y otra vez, no es nada más un tribunal de derecho estricto, es un tribunal de equidad y de equidad política. Y aquí importa el precedente anterior en materia de fuero. La Corte, en ese sentido, dirigía y siguiendo el proyecto de González Alcántara Carranca, en Tamaulipas tomó la decisión de que de los dos fueros, o sea, sí existen dos fueros, el fuero federal, el gobernador tamaulipeco había sido desaforado en el plano federal, pero no se pudo llevar a cabo la comparecencia ante un juez penal porque dijo González Alcántara Carranca y la Corte que aparte la legislatura del Estado tiene que dar su aprobación. Entonces mezcló los dos fueros. Está siendo acusado por un delito federal, pero la legislatura se mete y lo que hizo la legislatura dominada por el PAN fue proteger a su gobernador panista, o sea, lo político. En Morelos es más interesante porque el fiscal fue nombrado por una legislatura anterior, que era del PRD en la época de el gobernador perredista con nombre romano, que siempre se me olvida, y el gobernador nuevo, que es del PES, pero en realidad es aliado de Morena, y la legislatura con una mayoría fuerte de Morena ahora tratan de quitarlo, pero no pueden. ¿Por qué? Porque el fiscal es un buen abogado y se defiende alegando que tiene los dos fueros. El asunto se entrampó a nivel federal y para sacarlo adelante, la Cámara de Diputados Federal interpretó la Constitución diciendo, no, pero lo que pasa es que en realidad los fiscales, con toda esta nueva
organización que tienen, ya no tienen fuero federal. Entonces, no es que le haya quitado el fuero, es que dijo que no tenía. Y entonces la Fiscalía Federal se lanza en contra del fiscal de Morelos por una serie de broncas que traía. Se mete el asunto de la Corte y la Corte lo que acaba de decir es párale, porque en realidad sí tiene fuero. Pero peor, la Corte también sugiere que su criterio de que las legislaturas de los estados tienen que entrar y que se mezclan los dos fueros es otro de los impedimentos. Por eso el presidente estaba discutiendo, bueno, dijeron que no tenía fuero federal, pero eso no tiene que ver con lo local. No, la cosa es más complicada. La Corte está construyendo un criterio en el cual los dos fueros de los estados y federal se están mezclando. Y ahí la pregunta que tendremos que hacernos, en teoría jurídico-política, es ¿a quién beneficia esto? Mi opinión es que eso beneficia a las élites de cada estado, a quien gobierne y controle la legislatura en cada estado. Y eso es una receta para la impunidad. Creo que la Corte debió haber decidido primero Nuevo León. No decidiendo, le está dando de facto la razón a la legislatura. Ojo, yo sí estoy viendo aquí un patrón. En Tamaulipas le dio poder a la legislatura. Al decir que tiene que irse a desafuero a nivel federal, está evitando que una legislatura Morelos se meta. Y al no decidirlo de Nuevo León, está empoderando a la mayoría PRI-PAN que ahorita tiene apergollado al joven gobernador de MC, que no nos cae nada bien, pero en este caso rarísimo, parece tener algo de razón, ¿no? ¿En qué parte es en la que tiene razón, Federico? Ahí, Samuel. Porque es un caso muy interesante, ¿eh? Sí. No, mira, en realidad parece que tiene razón porque de manera automática cuando tú ves un pleito, el que está siendo buleado por la mayoría tiene cierta simpatía del público. Y hay una cosa interesante, el gobernador, con todo lo que es el poder ejecutivo, siempre en México es muy poderoso, está siendo buleado. El gobernador no tiene el control de la legislatura, el gobernador no tiene la fiscalía, el gobernador no tiene el poder judicial, el gobernador tiene en contra la Auditoría Superior del Estado. El fiscal, que de facto ha sido nombrado por los priistas opositores, está abriéndole carpetas de investigación a todos sus secretarios de Estado. Entonces, es un poco la locura. ¿Por qué? Porque MC y Samuel García no tienen un proyecto popular, no son de izquierda, no son progresistas, o sea, es otra élite. MC es un partido de élites. Pero en este caso hay una élite todavía peor que le está haciendo la vida imposible. Ahora, mi punto es este. Las legislaturas de los estados representan la realidad política y geopolítica de cada entidad federativa. Es más fácil que las élites locales controlen el gobierno del estado y su legislatura que logren el control a nivel nacional. ¿Por qué? Porque son 32 estados, es muy complicado. Entonces tú puedes tener dos extremos. Puedes tener estados en los cuales se hacen experimentos sociales radicales, maravillosos. Ojo, no estoy hablando de fantasías. El Aguascalientes priista de los años 90 o el Baja California panista, también de los años 90, los principios de los 90, son experimentos interesantes progresistas, ¿sí? Pero, digo, para poner ejemplos nada más de ahora, porque en la época de la postrevolución teníamos gobiernos estatales que organizaban soviets, eran muchísimo más radicales, pero es muy, muy antiguo. Pero la mayor parte de las veces lo que pasa en los estados es que la oligarquía local es la que controla. Y por eso, una de las funciones desde la época de Juárez, de la legislatura federal y del gobierno federal y de la Suprema Corte es controlar a esas élites locales para que no violen derechos humanos, para que no se vuelvan una tiranía en el Estado. Y lo que yo estoy viendo es que la Corte, dando tropezones, dando palos de ciego, y como diciendo es que nosotros no somos políticos, de facto están construyendo jurisprudencias y precedentes que le van a dar la razón a las élites locales, y eso me parece peligroso. Ya, gracias, mi querido Federico. David, tenemos que ir cerrando, así que te pediría también una
reflexión final sobre este caso de Morelos y más allá de que quieras añadir algún otro comentario más. Breve, nada más, no, sobre el caso de Morelos, yo comparto la mayoría de lo que dice Federico, yo solo sí insistiría en que a mí me parece que es justo en esto último que decía Federico, como proteger a los fiscales y a las fiscales, digamos, de estas élites locales, con este doble fuero de interpretación ahora que ya se tiene de la Suprema Corte de Justicia. Me parece que ahí hay una, digamos, una figura fuerte en las y las fiscalías, en los fiscales, una figura fuerte en términos políticos, porque ya están teniendo el reconocimiento del resguardo, de la protección, digamos, constitucional. Ahora habrá que ver el trabajo real, porque yo decía y colocaba en el tema el del fiscal de Morelos, por experiencia propia, y en el tema del fiscal de Nuevo León, que generó la discusión, era porque estaban proponiendo, hasta donde me quedé yo, como fiscal al que había sido candidato de la oposición a MC. Es decir, el candidato que era, creo que del PRI, lo querían nombrar fiscal general del Estado. Entonces, obviamente, Samuel García se opuso y dijo, oiga, no, ¿cómo van a nombrar al que fue mi contrincante como fiscal? Lo vetó y ahí empezó esta crisis constitucional. Entonces, creo que a mí me parece que es una buena decisión así, en estos términos, como para blindar a las y los fiscales. Y creo que, bueno, pues ahora hay que ver y revisar el trabajo que están haciendo, que yo, desde mi particular punto de vista, prácticamente en todo el país es bastante cuestionable, limitado, pese a las facultades que tienen constitucionales de autonomía y de investigación. Y solo como colofón, nada más para actualización, el lunes de la semana pasada hablamos sobre la discusión que se iba a tener en la Suprema Corte de Justicia sobre la controversia constitucional del INAI. Hicimos una amplia discusión acá, se discutió el jueves, se votó, como previmos en este espacio, se votó en contra en la propuesta de la ministra Loretta Ortiz, por 8 votos contra 3, entonces se desechó la propuesta de la ministra, se está reformulando el proyecto, se turnó a otro ministro, no recuerdo si fue González Alcántara, creo que el que se le turnó, para que haga una nueva propuesta sobre la controversia en la que, según la votación, la mayoría de los 8 ministros y ministras que votaron el jueves, sí hay una omisión por parte del Senado para el nombramiento de las y los comisionados del INAI, de los 3 comisionados, entonces, o comisionadas. Entonces, ahí hay nada más para actualización de cuál fue uno de los temas que se hizo la discusión, digamos, el tema de la semana pasada, ya se resolvió, sí se aprobó que había omisión y solo está esperándose los efectos de la resolución, los efectos del nuevo engrose, de la nueva discusión, porque se van de vacaciones esta semana en la Suprema Corte de Justicia, entonces será hasta principios de agosto cuando se conozca, pero solo era, digamos, un update por el tema que abordamos la semana pasada y que quedó ahí pendiente en el seguimiento. Gracias. Gracias, mi querido David. Dice, retomando un poquito de los comentarios de la audiencia, por ejemplo, hablando de los partidos políticos, dice Cosmicanutilus, no tiene sentido ordenar que los asuntos públicos lo discutan en lugares cerrados quienes pretenden representar al pueblo. Es una táctica de amordazamiento. Adriana López, buenos días. Con respecto al tour de los candidatos de Morena, ¿los financia el partido al nivel federal o son los locales? Y si los partidos tienen presupuesto anual. Dice R. Smith Taylor, ¿qué cremas usa Anaya? Que hoy se ve muy bebecito. Así que, querido Federico, pues hay comentarios de todo tipo, así que okay. De todo hay en la viña del Señor y de la Virgencita Morena y Rebelde. Muy bebecito, o sea, muy jovencito, muy bebecito, dicen. Sí. El fiscal de Morelos es legado de Graco Ramírez para cuidarle las espaldas de sus anomalías, es impresentable. Joselo dice, ¿por qué no hacer revocación de mandato con fiscales? Uli dice, creo que sus argumentos leguleyos es más que de análisis, de mirarse siendo corruptos y viéndose impune que un análisis de argumentación de justicia. Bueno, es una redacción ahí un poco particular. Pero tienen un punto ahí. A ver, porque en el asunto del INAI
una de las broncas es que también discutieron los ministros y las ministras qué iban a hacer en por mientras, porque le pidieron otro proyecto, van a hacer otro engrose y ya saben cuál es el criterio de ese nuevo proyecto, como nos dijo David, pero el problema es que el INAI sigue parado porque no se atreven a tomar sus decisiones. Y el INAI le había pedido a la Corte, oye, déjame sesionar con los 4 que tengo, y lo discutieron en la Corte y no llegaron a nada, y ya se van de vacaciones. Ojo, como dijo ese comentario, eso es leguleyismo, no les interesa la justicia. Qué cosa, qué cosa. Pues mi querido David y mi querido Federico, muchísimas gracias por acompañarnos. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Aguántenme tantito, porque me están diciendo que tenemos unos minutitos más. Quería nada más hacerles una pregunta general que tiene que ver con este video que no sé si vieron que sacó Rosario Robles. Oh. Perdón que les cambie abruptamente el tema. Perdón, mi querido Ernesto, perdón que te interrumpa. No es que yo me ponga a producir, pero no sé si quieres, en estos minutitos podemos hacer un comentario sobre tu fifizafe, rifirrafe, como dijo Federico en la mañanera, todo lo que implica, no sé, desde mi particular punto de vista me gustaría dar una opinión, no sé si Federico esté de acuerdo, aunque sea unos minutitos, mi querido Federico, sobre justo el artículo que escribiste, comentarlo, no sé si me permites darle la palabra a Federico para que inicie el comentario. No, pues adelante. A ver, junto las dos cosas, yo no me he metido a ver qué onda con Rosario Robles, pero, a ver, Rosario Robles es una figura pública. ¿Cómo las vas a juntar? A ver, no, fíjate, porque todos son figura pública. Una de las cosas que ya cuando estaba más tranquilo el presidente en el rifirrafe te dijo es, tú y yo somos personas públicas, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, entonces, ahora, tienen distintos tamaños y tienen distintas funciones en lo público, pero, exacto, Rosario, no sea chiquito, compañero, que la idea somos igual. Me refiero a que sí, pues es el presidente de la República. Pues. Mi comentario es fíjate, tú tienes en lo que acabamos de decir 3 figuras públicas, el presidente López Obrador, Ernesto Ledesma, periodista, y Rosario Robles. Y la pregunta es, éticamente, ¿quién tiene más cara de estos 3 para hablar? La discusión que tuviste con el presidente demuestra que los 2 tienen mucha cara para hablar y van a causar controversia. Pero, mira, mis tías conservadoras dirían, pues qué falta de vergüenza de la ciudadana Robles. Sí. Por donde la quieras ver, no tiene la altura ética de las otras 2 figuras públicas. Ahora, qué bueno que se lanza, y qué bueno que se lanza en esta época, porque entonces la ciudadanía, nosotras y nosotros podemos evaluar. Y así mezclo las 2 cosas. Por cierto, felicidades, porque para estar en el diálogo circular en igualdad con el presidente de la República se necesita tener arrojos. Y usted los tuvo. Gracias, Federico. Gracias. Sí, ahí le vamos a pegar la liga del artículo que estamos publicando hoy de Federico Anaya, que lo estamos publicando en Rompeviento, y que precisamente Federico pues, lo tituló Diálogo Circular o Rifirrafe, ¿no? David, tienes la palabra. Gracias, mi querido Ernesto. Federico, sí, yo quería hacer solamente el comentario sobre digamos, lo que para mí vi o lo que yo vi en el intercambio que hubo en la mañanera entre tú y el presidente. A mí me parece que no solo el tema desde la perspectiva de tu abordaje en términos técnicos, de datos duros, o sea, era bueno, como lo estabas presentando. Creo que algunos de los analistas que estuve incluso revisando, porque hubo análisis de ese debate, decían que le era muy complicado al presidente descalificarte justo a partir de estas premisas generales que utiliza el presidente de los neoliberales, la oposición, ustedes han estado, ¿no? Siempre han estado en mi contra, siempre han sido.
Y creo que cuando descolocas al presidente de estos lugares comunes, que es muy en su discurso de descalificación de las críticas de los medios, se le ve, y desde mi particular punto de vista, se le ve fuera de su espacio, se le ve fuera de foco, digamos. O sea, no es un espacio que le guste porque no tiene estas estrategias de descalificación. Si alguien le pregunta, oiga, soy del Sol de México, tu jefe, no sé cuál, entonces de ahí, a partir de ahí empieza como la descalificación. Aquí no lo logra colocar, no lo hace. Se mete en este tema, y yo de decir que era politiquería lo que tú estabas haciendo cuando estabas colocando temas duros, datos duros. Lo de Chiapas, obviamente, que era, pues, es evidente, digamos, el tema de la violencia, hay indicadores, informes, todo lo que está colocando, ya sin repetir lo que dijiste en la propia mañanera. Y a mí me parece que sí es un ejercicio muy interesante en términos de la posibilidad de pocos espacios realmente de debate que se den con el presidente en términos de temas de comunicación. La mayoría de los temas que se colocan en la mañanera, la mayoría, no estoy generalizando, pero la mayoría son temas donde el presidente tiene muy buena salida, muy buen discurso, muy buenas herramientas, incluso de oratoria para poder salir, digamos, de las preguntas incómodas. Y creo que, y yo termino con eso, es un muy buen ejercicio, incluso en términos para colocar los temas que le siguen interesando a la gente que seguimos trabajando en la izquierda. O sea, la gente que seguimos trabajando desde la izquierda social, desde la izquierda del movimiento social, desde la izquierda de derechos humanos, no desde la izquierda política de militancia partidista. Sí tenemos una militancia con los principios de izquierda, con digamos, el trabajo desde la izquierda, y a mí me parece que eso es básico, en términos de lo que nos toca seguir haciendo. Nos toca seguir haciendo el trabajo que hemos hecho durante muchos años. La crítica es uno de esos, la crítica al poder, la crítica a quien ejerce el poder. Y creo que desde ahí me parece que hay un elemento básico que es la objetividad. Y yo cierro con una frase de Boaventura de Sousa que estaba leyendo el fin de semana, y que era una de las complejidades de ser profesional es que se tiene que ser objetivo, aunque no se sea imparcial. Es decir, y me parece que ahí la frase es muy buena, se tiene que ser objetivo, aunque no se sea imparcial, aunque no se sea neutral. Tú puedes tener una posición política, podemos coincidir con el presidente o no en muchas cosas, pero la objetividad es lo que se mantiene, o lo que se tendría que mantener, y a mí me parece que mantuviste en todo momento la objetividad en estos intercambios con el presidente. Entonces, bueno, eres un comentario sobre que fuiste nota el fin de semana también, mi querido Ernesto. Gracias, mi querido David. Federico. Un detalle, yo creo que comparando las actitudes, las vergüenzas y las desvergüenzas, es una cosa bien interesante. Las personas que tienen vergüenza tienden a ser objetivas. O sea, dicen, a ver, oiga, yo no estoy de acuerdo con usted en este asunto porque tengo estos elementos. Les daría vergüenza criticar sin tener esos elementos. Las personas sin vergüenza agarran y se lanzan, como se decía antes, como el borras, criticando, atacando y planteando cosas. Yo creo que teniendo figuras públicas así de diferentes, la República va ganando porque estamos aprendiendo poco a poco en quienes podemos confiar. Ojo, y no significa que tengan que estar en izquierda o derecha. De hecho, este país requeriría tener personajes y personajes de derecha que fueran éticas y fueran objetivas y defendieran sus ideas con honestidad. Y no los tenemos, y eso es malo. Al final de cuentas, la ética no es nomás para un lado de la ideología, pero el problema es que nuestra derecha tiende a ser tremendamente hipócrita. Y de nuevo, ahí el horror es que apenas los abogados terminaron de limpiar los expedientes de Rosario Robles ahora se nos presenta cual blanca paloma, que todos sabemos que no es, para tratar de volver a figurar y volver a influir. Y lo mismo podríamos decir de muchos personajes, por cierto, que están tratando de ser coordinadores de no sé qué, o candidatos en MC, en las dos coaliciones y en MC. Y eso, la ética es lo que tendría que ayudarnos a discernir quién puede ser mejor. Y ya sé que quién es mejor es muchas veces quién es el menos peor,
o quién es la menos peor. Pero esto, lo que pasó contigo y el presidente es un ejemplo de cómo sí se puede hacer mejorando las cosas. Sí se enojó, pero por cierto, en la injusticia sobre la injusticia, la prensa hegemónica de derecha nada más reprodujo y estuvo transmitiendo los primeros 20 minutos del debate que te aventaste, y fue más de una hora. Y en la segunda media hora, el presidente le cayó el 20 porque le dijiste, eso es injusto y usted no me puede decir a mí, ni tratarme de esa manera, ofendiéndote. Y le cayó el 20. Tampoco. ¿Tú piensas que le cayó el 20? Sí. Si ves la segunda parte, ves cómo está mandando señales de tú tienes derecho, yo tengo derecho. No termina porque no suele pedir disculpas, pero hay un cambio. Esa segunda parte no la pasaron en Radio Fórmula, porque es también donde tú dijiste, a ver, oiga, no me ofenda, porque aparte de todo, me acuerdo de algo así que dijiste, nosotros consideramos que desde Lázaro Cárdenas no ha habido una situación como la de usted. Esa comparación que hiciste es un elogio a él, y todavía en ese momento creo que él no le termina de caer el 20 que había sido ofensivo. Una cosa, eso que hiciste igualó al presidente, al ciudadano periodista que le estaba preguntando. Y por eso necesitamos más gente que use la mañanera para eso. No es faltarle al respeto al presidente. Aparte, bien que aguanta, se puede enojar, pero aguanta también él. Entonces, no sé, ojalá este experimento de mañaneras, espacios como estos, no se acaben con esta administración. Ojalá. Sí, yo también coincido en que ojalá se abran y nos permita además poder tener más intervención. David, porque es que de veras estuve en campo, no podía leer casi nada, no he podido leer. De hecho, ahorita para los temas que estaban ustedes proponiendo, ayer que estaban escribiendo ahí sobre los temas, yo estaba en una entrevista que le estaba haciendo a Jorge Santiago, que vamos a publicar también una mirada y una reflexión de Jorge Santiago, valiosísima como siempre. Pero yo estoy un poco perdido ahí, no sé qué, lo que sí nada más me dijeron ahí del equipo es que me llovió por todos lados, aunque también hubo gente que salió ahí que no consideró que yo estaba siendo grosero o irrespetuoso, pues. David, me fue muy duro en los debates esos que dices que había. No, fíjate que lo que yo le revisé, lo que estuve leyendo en varios medios a mí me parecía que era bastante positivo. O sea, colocaban o resaltaban como el tema crítico resaltaban como el tema de su posicionamiento crítico, pues. Y creo que esa era digamos, ejercicio interesante, ¿no? O sea, decían, qué bueno que se da, en lo que yo estuve revisando 3 o 4, que qué bueno que se daba este principio de debate de temas que no fueran necesariamente agradables, por así decirlo, para el presidente, o que pudiera manejar fácilmente. Yo vi más análisis de la actuación, digamos, del intercambio del debate, que de la posición como tal. Creo que en términos del posicionamiento que hacías, yo lo que leí no hubo crítica sobre el posicionamiento, porque además era, desde mi particular punto de vista, bastante objetivo y poco cuestionable, digamos, ¿no? Y más bien era sobre el ejercicio de debate. ¿Por qué fue nota? Y eso me parece importante también. No tendría por qué ser nota que un periodista, digamos, tenga este debate con el presidente, pues porque justo para eso son las mañaneras, pero tan el ejercicio sea desdibujado que se convierte en nota cuando un periodista, un comunicador o una comunicadora hace este ejercicio de debate con el presidente. Entonces yo creo que ahí se colocó la nota, me parece que fue importante el ubicarlo también como parte de este debate, y yo no vi que fuera tan los boots que luego salen y que te aporrean cuando hablas de otros temas. A mí me parece que aquí no fue, creo que se centró muy bien en el ejercicio del debate, incluso Astillero, varios columnistas estuvieron hablando del tema, desde esta posición, ¿no? Como algo interesante, algo bueno, algo sano en las mañaneras para impulsar, digamos, este debate sobre estos temas. Gracias, David, y gracias, Federico. Yo nada más haría también un comentario, porque, por ejemplo, ahorita alguien escribía
ahí que el presidente no se había molestado con lo de Chiapas, sino con lo de que había comentado del este hombre candidato que quiere ser candidato, nuevamente candidato a la presidencia municipal de Tlapa, de Guerrero, y que yo había metido ahí a Morena y que entonces ahí estaba politizando y demás. Por ahí te envié unas imágenes, Leonardo, que te voy a pedir ahí si las podemos pasar. Y es que lo que yo percibo ahí, David, Federico, es que esos apasionamientos que hay en defensa al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues yo siento que la gente no contempla que nosotros estamos yendo a campo y estamos verificando lo que está pasando, pues. Y pues no es sin ningún secreto para nadie que en todos los municipios y en todos los poblados Parece ser que Ernesto se detuvo. David, ¿tú nos escuchas? poderoso, muy poderoso. Sí, fue una suspensión de Ernesto. Ok. ¿Me dices si ya estoy otra vez? Ya. Ok. Sí, yo comentaba que en esto que señalaba yo del partido, de este candidato, de este que quiere ser candidato otra vez de Morena en Tlapa Guerrero, pues yo entiendo que la gente se apasiona y dicen, es que estaba politizando y era solo una elucubración. No, es que yo pienso que tengo la impresión, Federico, David, que la gente cuando no está yendo a campo y no está verificando eso, pues así hay información que no tiene, y en esa lógica de defender al presidente porque siente o percibe que uno le está atacando, estábamos señalando un hecho gravísimo. Platicamos con las organizaciones de allá, con la gente de allá de Tlapa, por todo el historial que hay de muerte y de violencia y todo lo que sucedió con los compañeros normalistas, y que ahí también está el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinoyan, porque este hombre era el candidato de Morena en el 2018 a la presidencia municipal. Finalmente lo descalificaron, le impugnaron su registro y perdió ese registro. Y entonces pusieron de presidente municipal a su suplente. Y este hombre, pues lo que hizo fue, pues imponerse, y era finalmente como el presidente municipal durante ese trienio, pues detrás de la silla del presidente que estaba ahí. Y se le inventó un nuevo cargo, imagínense, en Tlapa, un jefe de gabinete, ¿no? Finalmente este hombre fue impugnado y fue acusado cuando fue el asesinato de Arnulfo Cerón. Fue señalado por los autores materiales. Cuando fueron capturados, pues fue señalado, fue preso, fue liberado, como lo expliqué ahí en la mañanera, y actualmente está libre. Él otra vez tiene el control de Morena en Tlapa Guerrero. Y hay unas imágenes que te mandé, Leonardo, si las puedes ir poniendo, porque ya inició su pre-campaña. Este hombre, a propósito de que están de modas las pre-campañas, pues se está reuniendo con pues, las gentes en Tlapa Guerrero, y aquí estamos colocando, por ejemplo, 3 imágenes. Está empezando ayer a ir a varios eventos públicos y pues ya o era, no sé cómo vaya a estar el asunto ahí, el inminente candidato. Platiqué con los asesores jurídicos del caso de Arnulfo Cerón. Dicen, todo están fallando a favor de él. Todo va y lo van a liberar, lo van a exonerar de responsabilizarlo de el autor intelectual del asesinato, aunque hay suficientes elementos
para que se le quede ya consignado. Es más, ni siquiera debería estar libre. Y es pues esos cacicazgos que hay en estos tipos de poblados. Así que el señalamiento es por eso y fue por eso. Y por eso también, y cosa que agradezco, pues algunas gente de Morena sí nos buscó para pedirnos información, una ficha técnica de qué es lo que está sucediendo ahí. Pero eso solo lo sabes cuando vas ahí y toda la gente que está ahí están aterrados porque este hombre contrató a un grupo de sicarios que eran aproximadamente más de 30 que tienen asolado pues ahí una parte de Tlapa y las periferias, ¿no? Ernesto, ahí acabas de decir una expresión que me permitió finalmente ubicar una idea. En Tlapa están aterrados porque ese hombre está construyendo su campaña, ¿sí? Y todas las demás señales nos dicen que está comprando o presionando, obteniendo su impunidad. Pero la palabra central es: en Tlapa, las personas de bien están aterradas. Ese punto, capaz que para los diálogos circulares habría que verlo subrayado un poquito más, porque si no lo subrayas, entonces ahí es donde el presidente dice: es que tú estás diciendo que va a ser el candidato y estás dando un salto y eso no se vale. Y ahí es donde, ya enojado, te reclamó que eras politiquero, que no eras. Estás diciendo lo que la gente está percibiendo en campo. Capaz de que lo que hay que subrayar es eso: presidente, allá están aterrados por esto. ¿Cómo la ve usted desde acá? Porque, como también le dijiste, él va a campo, pero no puede estar todo el tiempo allá. Entonces, cada vez que él... Sí, no, exactamente. Y cuando va, se portan bien los miserables. De tal manera que él puede no estar percibiendo el terror que sí está existiendo allá. Y qué bueno que nos dices esto, o sea, porque si el presidente no puede hacer una cosa, lo puede hacer muchas otras gentes. Y el partido especialmente es el que tiene que detener a ese monstruo para que no ocurra el salto que todo mundo en Tlapa piensa que va a pasar, pero no debería pasar. Mira, como sea, que estemos discutiendo esto indica que sí hay materia. Si te fijas, no, ni David ni yo nos pudimos imaginar qué puede aportar al debate Rosario Robles. O sea, sí. Es completamente distinto, es una liga distinta de ciudadanía. Sí, sí. Y pues yo les agradezco ahí las reflexiones y yo estoy además completamente abierto si algo no lo dije bien o me faltó ser más claro en algo. Yo estoy abierto en eso. Lo que sí, yo sigo insistiendo en que nosotros no tenemos intención de estar golpeando al presidente ni nada, sino que estamos documentando lo que está pasando y lo que vamos a sacar próximamente es que pues lamentablemente es peor de lo que yo sabía, y pues tenemos que presentar los elementos y las pruebas y ojalá y más allá de que nos sigan, nos señalen de que si estamos queriendo golpear al presidente, pues que intervengan, porque es verdaderamente tremendo y quienes hemos vivido y conocemos este territorio de Chiapas, nunca en mi vida vi una cosa así. Y platicando también con la gente de las iglesias, nunca en su vida habían visto algo así. Y hay zonas, David, Federico, que les cambió toda la realidad de toda su historia de gente que llevan en las parroquias desde hace 15 años, 20 años, y la gente de los poblados, de los ejidos, dicen desde octubre, algunos identifican octubre, unos agosto del año pasado a la fecha, es cuando les cayó el infierno, pues de todas las maneras que se pueda uno imaginar. Así que pues ya estaremos presentando ahí los testimonios de eso. Por lo pronto les agradezco muchísimo los comentarios, la retro, y ahí seguimos al habla. Correcto, compañero. Saludos a todos.
Gracias, gracias Federico, gracias David.